Señales Sonoras, podcast sobre la inclusión de personas con discapacidad auditiva en el ámbito académico. Proyecto realizado por el Grupo de Investigación Enfocar de la Facultad de Comunicación Audiovisual del Politécnico Jaime Isaza Cadavid, decano de la facultad y coinvestigador del proyecto José Santiago Correa Cortés, docente e investigador principal César Olaya. Reciban un cordial saludo al podcast de Señales Sonoras. Soy César Olaya, docente e investigador principal del proyecto. Continuamos en esta serie de podcasts haciendo una sensibilización ante la situación de personas con discapacidad auditiva por medio de las historias que personal del ámbito académico, como compañeros de clase, profesores, personal administrativo, intérpretes, nos quieran compartir. Nos acompaña el día de hoy la docente e investigadora de la Fundación Universitaria CEIPA, Lorena Taborda. A Lorena le extendemos nuestra más cordial bienvenida y la invitamos a que nos comparta su experiencia. Bienvenidos a CEIPA. ¿Qué historia te cuento? A ver, hablando de discapacidades, creo que mi experiencia con discapacidades está desde muy pequeña, entonces te quiero contar una historia del pueblo, del barrio. Yo soy de Río Sucio, Caldas, el pueblo donde se celebra el Carnaval del Diablo, al occidente de Caldas, por allá cerquita Jardín. Nací en un barrio de Invasión, se llama hoy el barrio El Jardín, pero en ese momento era el barrio de Invasión, donde llegaban pues como los asentamientos urbanos, ¿cierto? En este caso un asentamiento muy indígena, porque mi familia viene de una línea muy indígena, y llegamos a ese barrio. Nacimos allí. Recuerdo mucho mis idas y venidas al colegio, tenía que bajar como una loma de mi casa. No hay barrio de Invasión que quede bajito, ¿cierto? Los barrios de Invasión quedan como altos por allá pues en la cordillera. Tenía que bajar como al colegio y recuerdo muchísimas veces escuchar el nombre de Doris, una señora que gritaba todo el tiempo. Entonces los peladitos de la escuela pasaban diciéndole cosas, tirándole piedra, pues porque no escuchaba, le tiraban piedras y la señora salía con un palo a perseguirlos y los perseguía casi hasta llegar al colegio y ella se volvía gritando, ¿sí? Yo me la encontraba y claro, me generaba un poco de terror, pues porque no sabía si de verdad era loca. Es decir, uno ver a una persona gritando en medio de la calle con un palo, pues puro sinónimo de loca, ¿sí? Y en el pueblo, pues en los pueblos eso pasa con las personas que son un poco extrañas. Uno creería que en los pueblos hay un asunto de inclusión mucho más avanzado por las etnias, pero eso no pasa, eso no es verdad. Entonces, recuerdo pues muchas veces ver a esta señora y recuerdo a mis hermanitos, yo tenía 2 hermanitos supremamente plagas pues detrás de esa señora gritándole cosas y llegaba la hija y le ponía quejas a mi mamá. Le decía pues que mis hermanos estaban molestando a su mamá y no sé qué. Pues resulta que yo me hice cercana a la hija de la señora Doris, que era la persona sorda. En ese momento eran los sordomudos, pues, pero para mí era la persona sorda del pueblo. Y me hice súper amiga de ella y tenía mucha pena. Siempre me da mucha pena porque no sabía qué decirle. Es decir, no sabía si yo tenía que decirle algo respecto a su mamá, no sabía si yo tenía que preguntarle si era loca, no sabía preguntarle si tenía una enfermedad y no podía hablar. No sabía que existía la sordera, ¿cierto? Pues que la sordera era la enfermedad real. Entonces a partir pues como de ese montón de hechos y de encontrarme con esa situación que me generaba en mi cabeza un montón de nudos, pero que tampoco me pregunté ni quise entenderlos después de esos episodios, pues cuando estuve en la universidad y cuando tuve la oportunidad de hacer un curso de lengua de señas, pues me sentí muy feliz. Entonces yo quería entender la lengua de señas y empecé comprendiendo qué eran las personas o la comunidad sorda, por qué eran personas sordas. Quise en algún momento buscar si habían formas de remediar la sordera desde lo médico y me encontraba que no, que cada vez nacían más personas sordas y empecé con mi diplomado y ya llevo 2 diplomados en lengua de señas y hoy me siento muy feliz de ser una bautizada por una persona sorda. Me siento muy feliz de entenderlos y me encanta sentarme con la comunidad sorda de Sabaneta porque hoy soy muy amiga de ellos. Todavía me da un poquito de vergüenza, debo reconocerlo, porque
a veces te dicen cosas en su lengua de señas que son tan rápidas y como son un montón de signos ahí que tú no alcanzas como a descifrar, ¿cierto? Porque uno aprende como palabrita por palabrita. Entonces yo sé decir voy para la casa, sé decir vengo de la casa, sé presentarme, sé preguntar cómo se llama el otro en lengua de señas, sé saludar, sé algunos lugares, pero pues ya juntar todo ese montón de información me cuesta, mi cerebro colapsa en ese momento, entonces todavía siente una vergüenza cuando habla con ellos, pero me siento hoy muy feliz de haber podido como conectar esa historia de niña con una historia hoy que me ha llevado a traer un curso de lengua de señas a CEIPA y que un montón de estudiantes hayan querido hacerlo, aunque no tuvieran ninguna conexión con la comunidad sorda, aunque no tuvieran ninguna persona sorda en su casa, pero que hoy digan, profe, qué nota, sé saludar. Y a veces me los encuentro en los pasillos y me dice, profe, mira que yo ya sé saludar en lengua de señas, profe, mira que yo sé aplaudir. Entonces es muy particular y para mí eso ha sido como una conexión entre mi historia de vida, entre esas cosas que me marcaron en mi niñez y lo que hoy puedo hacer por el mundo. Y me siento feliz de conectar como esos dos universos. Muchas gracias, profesora Lorena. Es muy importante resaltar dos aspectos que mencionaste al principio. El primero es un estigma que había y que aún en nuestros días hay sobre las personas con discapacidad auditiva, y es que eran consideradas personas locas. Era el loco, era la loca del barrio. Eso de alguna manera aún se conserva, y se conserva porque hay un segundo aspecto que también mencionaste, y era el de que se consideraba a las personas con discapacidad auditiva sordo-mudas, es decir, sin la capacidad de comunicarse. Y sabemos que no es así. Sabemos que las personas sordas se comunican, conversan entre ellas, pero somos nosotros, las personas oyentes, quienes nos da pereza aprender a comunicarnos con estas personas. Y esto lo único que hace es que refuerza el estigma que se tiene. Le agradezco muchísimo a la profesora e investigadora Lorena Taborda de la Fundación Universitaria CEIPA por haber aceptado la invitación a este programa del podcast Señales Sonoras. Muchas gracias. A nuestros amigos de Señales Sonoras los invitamos para que continúen escuchando los demás episodios del podcast donde se continuará hablando de estos temas para hacernos más sensibles ante el fenómeno de la discapacidad auditiva para una sociedad más inclusiva. Muchas gracias. Señales Sonoras, podcast sobre la inclusión de personas con discapacidad auditiva en el ámbito académico. Agradecemos mucho su atención.